¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a presentar la tarjeta Raspberry Pi Pico. Una breve introducción y primeras pruebas. Bueno, esta tarjeta incorpora el microcontrolador RP2040, mismo que es diseñado por la Fundación Raspberry Pi. La matrícula de este microcontrolador viene dado de lo siguiente, donde RP es el acrónimo de Raspberry Pi, 2 es el número de núcleos de procesador, 0 es el tipo de procesador, 4 es la cantidad de memoria RAM dada por la relación de logaritmo base 2 de la memoria RAM sobre 16. En este caso, el microcontrolador RP2040 tiene un total de 246 kilobytes. Y si nosotros aplicamos esta relación, entonces tendríamos como resultado un valor cercano al 4. Por último, 0 indica la cantidad de almacenamiento no volátil. En la parte izquierda tenemos la representación de esta tarjeta, en donde en la parte central vamos a poder apreciar el microcontrolador RP2040. También vamos a tener un puerto micro USB y un pequeño LED incorporados a esta tarjeta. También se tiene una serie de pines, los cuales corresponden a los puertos del microcontrolador, así como a fuentes de voltaje. También se tiene el botón Boot Cell y el funcionamiento de este se presenta a continuación. Si mantenemos pulsado el botón Boot Cell y conectamos la tarjeta al ordenador, esta va a entrar en modo almacenamiento. De esta manera podemos ver un disco en Windows. Si accedemos a este, vamos a encontrar dos archivos, en donde el archivo de texto contiene información de la tarjeta. Por otro lado, el archivo index nos dirige hacia la página oficial de Raspberry Pi. Muy bien, ahora vamos a desconectar la tarjeta y vamos a volver a conectarla, pero ahora sin mantener presionado el botón Boot Cell. De esta manera, el microcontrolador entra en modo programación. Algunas de las características de esta tarjeta son las siguientes. Se tiene un procesador ARM Cortex M0 de 32 bits y corre a 48 MHz. Una memoria RAM de 246 kilobytes, 2 MB flash de almacenamiento, esto sobre todo pensado para trabajar con MicroPython, 26 puertos de propósito general, 3 ADCs de 12 bits, siendo en general el microcontrolador RP2040 tiene un total de 5 ADCs, sin embargo el cuarto ADC es utilizado para leer el voltaje de referencia y en el quinto ADC se encuentra conectado el sensor de temperatura que incorpora esta tarjeta. Por lo tanto, tenemos disponibles únicamente 3 puertos para la conversión analógico-digital. Y bueno, se tienen 16 puertos de modulación por ancho de pulso o PWM. Se tiene un sensor de temperatura y en la parte de comunicación se tienen 2 puertos serial, 2 SPI y también 2 I²C. Y bueno, el pin VCIS proporciona de 2 a 5 volts y este se encuentra conectado directamente a la fuente de alimentación interna. Por otro lado, el pin VBus proporciona 5 volts y este se encuentra conectado directamente hacia el voltaje que proporciona el puerto USB. El pin ADC Vref es el voltaje de referencia para el ADC. Y el pin AGND corresponde a la tierra de dicho voltaje de referencia. Por último, el pin Run nos sirve para poder iniciar o parar el microcontrolador desde otro. Y bueno, en esta otra imagen se presenta de mejor manera la disposición de los pines. En la parte inferior se tienen 3 pines, los cuales se utilizan para llevar a cabo la depuración, esto sobre todo al momento de hacer desarrollo de algún programa. Para poder programar esta tarjeta, la Fundación Raspberry Pi
menciona que podemos hacerlo usando MicroPython o C++. Para programar esta tarjeta con MicroPython se recomienda el libro Comenzando con MicroPython y Raspberry Pi Pico, que se encuentra en la página oficial de Raspberry Pi. Además de este libro, también se recomienda la siguiente página, en donde podemos encontrar documentación acerca de el lenguaje MicroPython para la tarjeta Raspberry Pi Pico. Bueno, ahora si queremos programar con C++, la Fundación Raspberry Pi ofrece dos documentos importantes, los cuales presentamos las portadas de cada uno de estos. Además se tiene este enlace donde se ofrece información del Software Development Kit proporcionado por la Fundación Raspberry Pi. Entonces, en este enlace tendríamos información acerca del SDK para programar en C esta tarjeta. Y bueno, el tener dos lenguajes de programación para esta tarjeta nos lleva a la pregunta de qué lenguaje elegir. Y bueno, para esto hemos colocado algunos puntos importantes de cada lenguaje de programación, en donde MicroPython mencionamos que está basado en Python 3. En algunas ocasiones se menciona que MicroPython es Python 3 reducido, esto debido a que gran cantidad de bibliotecas para Python 3 no están disponibles para MicroPython. Y bueno, también pues MicroPython es un lenguaje interpretado. Y bueno, una ventaja importante es que es cómodo para aprender. También se requiere poco tiempo para desarrollar programas. No requiere un conocimiento profundo del hardware, en este caso del microcontrolador. Sin embargo, demanda un tiempo elevado para la ejecución de las instrucciones. Y también, pues es un lenguaje en temprano desarrollo. Por otro lado, el lenguaje C es un lenguaje compilado. Es ligeramente menos cómodo de aprender. Tiene un tiempo elevado para poder desarrollar programas. Esto sobre todo al comienzo. Una vez que ya hemos desarrollado diferentes objetos, podemos reciclar código para poder optimizar esta parte. También en este caso es recomendable conocer a profundidad el hardware. Por otro lado, pues el tiempo de ejecución de las instrucciones es más rápido debido a que es compilado. Y bueno, se tiene un lenguaje con un amplio desarrollo. Es que ya hemos mencionado algunas características tanto de la tarjeta como de la parte de la programación. Vamos a comenzar con esta tarjeta. Y aquí lo tenemos. Por otro lado, en la parte inferior vamos a tener la disposición de los puertos. Bueno, vamos a proceder a soldar los pines macho a la tarjeta. Entonces para esto pues vamos a colocarlos de esta manera y los que sobren los vamos a cortar, ¿vale? Y estos mismos los vamos a colocar en la otra parte. Una vez que tenemos esto, con la ayuda de una proto vamos a colocarla Ahora solamente falta colocar la soldadura. Una vez que ya tenemos lista nuestra tarjeta Raspberry Pi Pico, vamos a llevar a cabo su programación, en este caso con MicroPython.
Entonces, para trabajar con MicroPython se recomienda utilizar el entorno de desarrollo Tony. Descargar este entorno de desarrollo, podemos dirigirnos a este enlace y vamos a tener la siguiente ventana. Y podemos indicar el sistema operativo con el cual estamos trabajando. Puede ser Windows, Mac o Linux. Una vez que lo hayamos descargado, podemos ya instalarlo como cualquier otro programa. Aquí tenemos una representación de cuando nosotros comenzamos a instalar este entorno de desarrollo. Y bueno, una vez que ya lo hayamos instalado, podemos ejecutar este programa y vamos a ver la siguiente ventana, en donde en la parte A tenemos el editor de código. En la parte B vamos a tener la ubicación de los archivos, tanto los de la computadora como los que tengamos en la tarjeta con la que estemos trabajando, en este caso la Raspberry Pi Pico. En la parte C vamos a tener la parte de la consola. En la parte D es el botón para ejecutar nuestro programa. La parte E es el botón de stop para poder parar el programa. También tenemos los botones de nuevo para crear un nuevo archivo, abrir para abrir uno ya existente y guardar para guardar nuestro archivo, ya sea en la computadora o en la memoria de la tarjeta que estemos utilizando. Vamos ahora a descargar y cargar el firmware de MicroPython a la tarjeta Raspberry Pi Pico. Bueno, en esta parte ya hemos conectado la tarjeta Raspberry Pi Pico en modo almacenamiento, esto es presionando el botón Boot Cell antes de conectar la tarjeta a la computadora. Podemos acceder a esta parte de almacenamiento y vamos a encontrar estos dos archivos. El archivo de texto básicamente contiene información de la tarjeta. Vamos a cerrar esta parte y el archivo index nos va a dirigir a la página oficial de Raspberry Pi. Entonces esperamos. Estando en esta página, nosotros podemos descargar el firmware de MicroPython para poderlo cargar a la tarjeta Raspberry Pi Pico en caso, por ejemplo, de que deseemos actualizar este firmware. Normalmente la tarjeta Raspberry Pi, cuando nosotros la adquirimos, pues ya trae un firmware preinstalado, incluso ya podríamos trabajar directamente. Sin embargo, si nosotros queremos descargar una actualización o la versión más reciente, podemos dirigirnos al apartado de MicroPython y en la parte inferior vienen los pasos para poder llevar a cabo esto. Lo primero, pues debemos descargar el firmware MicroPython y para ello podemos dar clic izquierdo sobre este enlace y nos va a descargar el gestor de archivos para poderlo salvar. En mi caso ya lo he descargado, entonces yo ya no lo voy a descargar. Sin embargo, ustedes seleccionan alguna ubicación para poderlo almacenar. Entonces, una vez hecho esto, vamos a dirigirnos hacia la carpeta donde hemos descargado nuestro archivo. En mi caso es en el escritorio. Entonces voy a ubicar el archivo firmware, voy a dar clic derecho y voy a copiarlo. Posteriormente podemos dirigirnos nuevamente a el almacenamiento de la tarjeta Raspberry Pi Pico y sobre este podemos pegar nuestro archivo. Entonces al momento de copiarlo va automáticamente a salir la tarjeta Raspberry Pi Pico y ahora va a entrar en modo programación. De esta manera nosotros ya no tenemos acceso al almacenamiento de la tarjeta, pero sí podemos ya comenzar a programarlo. Hecho lo anterior, ya podemos comenzar a realizar nuestros primeros programas con MicroPython y la tarjeta Raspberry Pi Pico. Bueno, en nuestro caso vamos a llevar a cabo algunos pequeños programas y vamos a utilizar la siguiente conexión, en donde básicamente estamos utilizando los puertos 16, 26 y 27 de la tarjeta Raspberry Pi Pico, en donde el puerto 26 corresponde al ADC0 y este se encuentra conectado a potenciómetro. El puerto 27
lo tenemos conectado a un pulsador. Y el puerto 16 está conectado al cátodo de un LED. Y el ánodo de este LED se encuentra conectado a 3.3 volts con una resistencia de 220 ohms. Entonces, partiendo de esta conexión, vamos a comenzar con nuestros primeros programas. Bueno, ya tenemos nuestro circuito tal cual como lo presentamos en la figura anterior. Tenemos el pulsador, el potenciómetro y el LED. Ambos conectados a los puertos previamente mencionados, el LED al pin 16, el potenciómetro al pin 26 y el pulsador al pin 27. Vamos a trabajar con los 3.3 volts que nos arroja la tarjeta Raspberry Pi. Y bueno, primero que nada pues vamos a conectar la tarjeta al ordenador. Y ahora vamos a abrir el entorno Tony para comenzar a programar. Entonces, una vez que ya estamos en Tony, lo primero que debemos hacer es seleccionar el intérprete con el cual vamos a trabajar. Para esto nos podemos dirigir a la parte inferior derecha en donde dice Python. Damos un clic sobre esto y nos van a aparecer diferentes opciones. Por defecto, Tony utiliza el intérprete de Python 3 que ya trae preinstalado. Pero nosotros vamos a trabajar ahora con el intérprete de MicroPython para la tarjeta Raspberry Pi Pico. Entonces vamos a seleccionar esto. Y una vez hecho esto, pues ya podemos trabajar con la tarjeta. También en la parte de archivos se ha creado un apartado en donde van a aparecer los programas que hayamos almacenado en la memoria de esta tarjeta. Entonces, primero que nada, pues vamos a empezar con el encendido de un LED. Y lo primero que vamos a hacer pues es importar algunas bibliotecas. Dentro de esta, la biblioteca Machine, para poder trabajar con los diferentes puertos del microcontrolador. Y también vamos a utilizar la biblioteca Time. Vamos a hacer más grande el texto. Para esto vamos a crear el objeto LEDPin. Y este objeto lo vamos a crear de la biblioteca Machine utilizando el objeto pin. Abrimos paréntesis y vamos a colocar el número de pin, en nuestro caso el 16. Y ahora vamos a establecer este pin como salida. Para esto volvemos a emplear el objeto pin y de este vamos a usar el método out. Con esto vamos a establecer el pin 16 como salida. Ahora vamos a utilizar un ciclo while para llevar a cabo el encendido y apagado del LED. Entonces vamos a usar nuestro objeto LEDPin y usando el método value vamos a indicar dentro de los paréntesis de este método un 0 para enviar un pulso en bajo o un 1 para enviar un pulso en alto. En nuestro caso, para encender el LED necesitamos enviar un pulso en bajo. Entonces colocamos un 0 y colocamos un comentario: encender LED. Listo. Ahora vamos a esperar un tiempo de 500 milisegundos para apagar nuestro LED. Para ello vamos a usar el módulo sleep de la biblioteca time y colocamos 0.5 para esperar 500 milisegundos. Posteriormente vamos a apagar nuestro LED. Nuevamente empleamos el método value y ahora escribimos un pulso en alto. Con esto vamos a apagar el LED. Por último volvemos a esperar un tiempo de 0.5 segundos o 500 milisegundos. Una vez terminado nuestro programa podemos guardarlo y ahora nos aparecen estas dos opciones. En nuestro caso vamos a guardarlo en la computadora con la que estamos trabajando. Le voy a colocar el nombre de encender LED con la extensión Pi. Listo, una vez que ya está guardado podemos ejecutarlo con el botón verde para correr nuestro programa. Y con esto vemos que ya se encuentra parpadeando el LED. También podemos disminuir las líneas de código empleando el método toggle, que permite
intercambiar el estado actual de algún pin o puerto. Entonces vamos a borrar estas dos últimas líneas. En la parte superior, en lugar de utilizar el método value, vamos a utilizar el método toggle y salvamos nuestro programa, presionamos el botón guardar y volvemos a ejecutarlo. Y vemos que no cambia en nada el funcionamiento del programa. Podemos también disminuir el tiempo de parpadeo a 100 milisegundos y vemos que ahora el parpadeo es más rápido. Y bueno, vamos a parar el programa. Ahora vamos a desconectar la tarjeta del ordenador y vemos que en la parte del terminal nos aparece un aviso, y este es porque hemos desconectado la tarjeta y no encuentra como tal el intérprete para poder trabajar. Vamos a volver a conectar la tarjeta Raspberry Pi y vemos que al momento de alimentar nuestra tarjeta pues no comienza con algún programa inicial. Para que esto ocurra, nosotros debemos guardar dentro de la tarjeta un programa con el nombre main.py. Entonces vamos a hacer esto. Primero que nada vamos a seleccionar el intérprete nuevamente para que vuelva a reconocer la tarjeta. Y bueno, vamos a guardar este programa ahora en la memoria de la tarjeta. Entonces para ello nos vamos a fichero y seleccionamos guardar como. Y aquí vamos a seleccionar Raspberry Pi Pico. Y el nombre que debe tener es main y debe ser la extensión Pi. Entonces presionamos OK y volvemos a desconectar la Raspberry Pi. Esperamos un tiempo y volvemos a conectarla. Y ahora vemos que ya comienza con el programa previamente hecho, ¿no? En este caso tendría este programa ejecutándose cada vez que la tarjeta sea alimentada. Bueno, volvemos a desconectar, ¿sí? Y volvemos a conectar. Una vez que hemos conectado, presionamos el botón de stop. Y bueno, ya con esto pues para como tal el programa principal que hemos guardado en la memoria de la tarjeta Raspberry Pi. Y ya podemos nuevamente trabajar con la tarjeta. Ahora vamos a hacer la lectura del pulsador que estamos utilizando. Entonces voy a crear un nuevo archivo en esta parte. Ahora vamos a importar directamente el objeto pin de la biblioteca machine. Para esto vamos a escribir lo siguiente: de machine vamos a importar pin, y también vamos a importar la biblioteca time. Ahora debemos establecer el pin 27 como entrada. Para ello vamos a declarar el objeto pin button y este va a ser igual a pin, y entre paréntesis vamos a colocar el pin con el que vamos a trabajar, en nuestro caso el 27, y ahora lo vamos a establecer como entrada. Además de establecerlo como entrada, también vamos a activar las resistencias en pull up. Entonces colocamos pin y utilizamos el método pull up. Con esto activamos las resistencias internas en modo pull up. Bueno, ahora voy a declarar una variable igual a 0 y ahora vamos a comenzar con el ciclo while, y dentro de este vamos a decir que la variable val va a ser igual a pin button. Vamos a utilizar el método value y con esto estaríamos leyendo el pin 27. Podemos mostrar en la consola el valor de nuestro pin 27. Entonces colocamos valor, colocamos aquí val. Y bueno, vamos a esperar un tiempo de 100 milisegundos.
y vamos a correr nuestro programa. Antes nos va a pedir guardarlo. Yo lo voy a guardar en la computadora. Voy a colocarlo con el nombre de button. Y listo. Inicialmente va a tener el valor de 1 debido a que estamos utilizando la conexión en modo pull up. Y cuando nosotros oprimamos el botón, el valor va a colocarse en 0. Ok, vamos a parar el programa. También podemos encender el LED que se encuentra en el puerto 16 cada vez que nosotros oprimamos el botón. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Debemos de generar nuestro objeto pin LED tal cual como lo hicimos previamente. Listo, lo hemos declarado como salida. Y ahora en esta parte del ciclo while vamos a escribir el valor que estemos leyendo del botón, ¿vale? Entonces volvemos a correr nuestro programa y de momento se encuentra apagado. Cuando oprimimos el botón, entonces se enciende. Vale, vamos a parar el programa. Limpiamos la consola. Ahora vamos a trabajar con el ADC para poder leer el voltaje en el potenciómetro. Para ello pues vamos a crear un nuevo programa. Vamos a importar algunos métodos de la biblioteca machine, pin y el objeto ADC. También importamos time. Entonces primero que nada pues vamos a inicializar el ADC. Voy a generar el objeto pin pot. Vamos a utilizar el objeto ADC. Dentro de este objeto pues vamos a indicar el canal ADC con el que vamos a trabajar. En nuestro caso va a ser el canal 0 que se encuentra en el pin 26. Entonces colocamos pin 26 y listo. Voy a declarar una variable de nombre potval que nos va a almacenar el valor del potenciómetro. Y ahora vamos a comenzar con el ciclo while. Dentro de este ciclo while vamos a almacenar en la variable potval el valor que estemos leyendo del ADC0 que corresponde al pin 26. Entonces colocamos nuestro objeto pin pot y de este objeto pues vamos a utilizar el método read u16. Con esto nosotros vamos a leer el valor analógico que estemos obteniendo del pin 26, es decir, del potenciómetro. Y como ya mencionamos anteriormente, los ADCs en esta tarjeta son de 12 bits. Sin embargo, aquí estamos utilizando read u16. Con esto se va a hacer una especie de mapeo en donde vamos a obtener valores en 16 bits. Es decir, los valores que vamos a estar obteniendo van a estar contenidos entre 0 y 65.535. Posteriormente vamos a imprimir en la consola el valor del pot. Entonces colocamos potval, coma, nuestra variable. Y vamos a establecer un tiempo de 100 milisegundos. ¿Vale? Entonces vamos a guardar nuestro programa en la computadora. Voy a colocar pot.py y listo. Ahora ya lo podemos correr y estamos obteniendo ya los valores de 0 a 65.535 del potenciómetro. ¿Vale? Aquí tenemos el valor máximo y vamos a obtener también el valor mínimo, que debe ser cercano al 0. ¿Vale? Bueno, vamos a parar el programa y ahora en lugar de obtener valores de 0 a 65.535 vamos a obtener valores de voltaje. En nuestro programa vamos a crear un factor de conversión a voltaje.
Para esto creamos la siguiente constante de nombre convert y va a ser igual a el valor de voltaje con el que estamos trabajando. En nuestro caso es 3.3 y lo vamos a dividir entre 65.535. ¿Vale? En la parte de la lectura del potenciómetro vamos a multiplicar el valor leído por nuestro factor de conversión. Con esto vamos a poder mostrar voltajes en lugar de valores digitales. Entonces aquí estamos recibiendo como tal el voltaje. Vamos a disminuir el voltaje a 0 volts y podemos aumentarlo hasta 3.3. Ok, vamos a parar el programa. Limpiamos la consola. Ahora también podemos atenuar la iluminación de LED con el que estamos trabajando usando el potenciómetro. Para esto debemos de trabajar con la modulación por ancho de pulso o PWM. Entonces vamos a crear un nuevo programa. Comenzamos importando las bibliotecas. Entonces vamos a configurar el pin 16, que es el que está conectado a nuestro LED, como salida PWM. Para esto vamos a declarar nuestro objeto LED pin y lo vamos a crear usando PWM. Abrimos paréntesis e indicamos el pin con el que vamos a trabajar, en este caso el 16. Además de esto vamos a establecer la frecuencia con la cual se va a llevar a cabo esta modulación de ancho de pulso. Vamos a establecer una frecuencia de 1000 Hz y ahora vamos a crear el objeto ADC, ¿no? Entonces colocamos pin pot ADC y en este caso vamos a trabajar con el pin 26. Ahora vamos a crear el ciclo while. Vamos a crear la variable potVal y en esta variable vamos a almacenar el valor del potenciómetro. Entonces escribimos pin pot read u16. Vamos a colocar el comentario. Una vez que hayamos leído el valor del potenciómetro, ahora vamos a escribir este mismo valor, pero ahora como salida PWM. Entonces para esto empleamos nuestro objeto LEDPin y para ello usamos el método duty u16. Esto para que coincidan las lecturas, debido a que acá estamos trabajando con 16 bits. Entonces aquí vamos a escribir un valor PWM en este mismo rango. Entonces colocamos el valor leído, potVal, y listo. Podemos también establecer un tiempo de 100 milisegundos. Ahora vamos a guardar nuestro programa en la computadora y colocamos pwm.py. Listo, podemos correr nuestro programa y ahora podemos atenuar la intensidad del LED con el potenciómetro. Bueno, vamos a parar el programa y de momento eso sería todo por este video. Espero que les haya servido de algo.
Si tienen alguna duda o sugerencia, la pueden dejar en los comentarios de este video. Saludos y gracias por ver el video.